Hola, en este video vamos a hablar sobre el framework GeoMuse, que es una de las tecnologías para trabajar el web mapping. Y repasando un poco, aquí vemos varias opciones de clientes y frameworks para trabajar visores GIS libres para crear una infraestructura de datos geoespaciales. Y vemos ListMap, GeoNode, GeoOrchestra, GeoShape, MapGuide, GeoSpatial, CMS Kartaro. Y de este lado los que son proyectos graduados de la Open Source GeoSpatial. Entre ellos vemos GeoMuse, Mapfish, GeoMahas, MapBender, que Mapfish, GeoMuse y MapBender son muy del lado del cliente, mientras GeoMahas está basado en Java y es más del lado del servidor. Un ejemplo de aplicación que fue desarrollada, aunque ya no está activa en la web, es el geoportal del Ministerio de Salud, basado totalmente en la framework GeoMuse. Y podemos ver acá en esta página una wiki donde se explica la configuración e instalación de un framework GeoMuse y cómo lo podemos adaptar a nuestras necesidades. Vamos a volver más adelante a este enlace. ¿Cuáles son las tecnologías usadas en este framework? Pues del lado de los datos tenemos Postgres con su extensión PostGIS, su extensión espacial. Tenemos Git como control de versiones, servidor web Apache, servidor de mapas MapServer, podría ser GeoServer también. El framework, que se basa principalmente en JavaScript, la librería Dojo, HTML, PHP y la librería para manejo de capas geográficas OpenLayers. Muchos de estos proyectos son graduados en la Open Source Geospatial Foundation. Acá vemos un esquema muy básico de cómo funcionan estas peticiones cliente-servidor y cómo tenemos diferentes formatos y fuentes de datos basadas en estándares que por medio de un servidor de web y de mapas nos permiten traducir esto y que sea consumido por un cliente en diferentes formatos también basados en estándares. ¿Qué era un servidor de mapa? Es aquel que permite, a diferencia de un servidor web común, acceder a información geoespacial existente, normalmente en servidores en diferentes formatos, y servir dicha información a clientes de mapas a través de protocolos estándares. Y vemos acá este esquema muy básico de las peticiones al servidor de mapas, cómo se procesa y esto se envía de regreso como un resultado. Vamos a hablar en este caso de GeoMuse, que es un framework muy completo que nos permite crear aplicaciones de manera muy rápida con algunos conocimientos de JavaScript y PHP. Podemos hacer nuestras adaptaciones manipulando principalmente un archivo de configuración XML, que es el que llama a todas las capas, y los archivos Mapfile que se tienen que hacer para cada capa que vamos a nosotros servir con nuestro servidor de mapas, indicando su origen y estilos, además como los permisos. Esto basado en lenguajes muy propios en el caso de MapServer. La instalación de estos entornos de desarrollo web GIS
En Windows tenemos que ya vienen como paquetes con todas las aplicaciones listas de usar. Y en el caso de Linux, se tiene una serie de librerías vinculadas al tema de geoespacial y que permiten crear todo este entorno. Por ejemplo, en Windows la instalación de GeoMUS es muy sencilla. Esto viene en la instalación de MapServer. Esto viene empaquetado y tenemos la opción de incluir GeoMUS. Y se instala, en este caso, la versión 3.6. Luego nos vamos al localhost. Y acá tenemos ya una aplicación lista de correrla. Y nos carga esto en localhost, que es ya la aplicación demo con todo el framework y funcionalidades listas y que nosotros podemos perfectamente adaptar y configurar con nuestros propios datos. Como ven, hay un catálogo donde marcamos, activamos capas, cambiamos mapa base, podemos dibujar geometrías, identificar objetos, hacer búsquedas, imprimir, etcétera, ¿verdad? Esto es lo que es un geoportal o visor geográfico. Y tenemos en la barra de estado pues las coordenadas, la escala y otra información. ¿Qué podemos saber de GeoMUS? Bueno, esto es una licencia MIT. Es original de Estados Unidos, de América. La compañía es en Minnesota, la ciudad es de St. Paul, y tiene documentación principalmente en inglés, en HTML, PDF, Track, Wiki, tanto para usuarios como para desarrolladores. Es un proyecto graduado de la Open Spatial Geospatial Foundation. Entra en categoría de framework y a manera de comentario es configurable, tiene una arquitectura modular, cliente para capas MapServer, MapScript o WMS, OpenLayers para mapeo, tiene extensiones de usuario, se configura el cliente con un XML, tiene soporte comercial, los lenguajes de programación son JavaScript y PHP. Además tiene este soporte para estos estándares. No requiere de plugins propietarios. Y hay una lista de correos para desarrolladores. Esto como características principales. Nuevamente del lado del cliente tenemos mucho JavaScript y HTML. La configuración se hace con un XML. Se ofrecen ya un conjunto de funcionalidades base que veíamos acá. Todas estas ya están funcionales, solo necesitan un poco de adaptación. Permite personalización de la aplicación con lenguaje PHP y aprovecha y retoma otros proyectos de software libre y código abierto como el servidor de mapas MapServer, la librería OpenLayers, la librería Prog y el Dojo Toolkit. ¿Qué es OpenLayers? Pues es una librería en JavaScript de código abierto, al igual que el Leaflet de licencia BSD de 2 cláusulas que permite desplegar datos geográficos en la web y provee un API para construir aplicaciones basadas en la web parecido a Google Maps o Bing Maps y se basó originalmente en el prototipo JavaScript Framework.
El Dojo Toolkit pues es un toolkit de JavaScript que provee de todo una interfaz que ya trae componentes y están listos de usar. Y el Proj 4 pues es una librería que permite trabajar transformaciones de coordenadas de uno a otro. Principalmente trabaja sistemas de referencia de coordenadas. ¿Cuáles son las ventajas de GeoMoves? Pues es software libre, es de fácil configuración, no necesita muchos conocimientos previos de programación, ofrece un conjunto de funcionalidades base escritas en PHP, pone a disposición ejemplos prácticos, es muy liviano, permite lidiar fácilmente con un gran número de usuarios, capas y servicios sin saturar el servidor. Y al ser un proyecto graduado de la Open Spatial Geospatial Foundation, cumple con los requisitos de ser viable y confiable para operar con la comunidad libre. Acá vemos un poco cómo está estructurado un proyecto basado en el framework GeoMoves. Tenemos nuestro archivo XML, el mapbook, donde especificamos las capas que se van a utilizar, los datos. Un archivo de configuración, settings ini, que especifica las rutas para buscar datos, la ruta de map server, la página principal y otros. Y el mapbook se conecta con el servidor de mapas que lee archivos map que tienen su propia sintaxis, donde se especifican formatos y conexiones a nuestros datos, que pueden ser bases de datos o archivos. Y eso sería todo con respecto a GeoMoves. Muchas gracias.